palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Zigzal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema número 30. Libros históricos, primer libro de Reyes. Y el tema concreto es Elías, lleno de miedo, huye, pero es reconfortado también con el pan misterioso de Dios. De la mano de Monseñor Romero hemos estado reflexionando, ¿verdad?, los libros de la Biblia. Vimos primero los 5 libros del Pentateuco o libro de la ley. Y en los últimos temas hemos comenzado a ver los libros históricos. Recuerden, el primero de ellos fue Josué. Después, el primer libro de Samuel. Con el tema anterior, precisamente, iniciamos el primer libro de Reyes, ¿verdad? Porque en este libro también hay 2 partes, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. La vez pasada consideramos a Salomón pidiendo la sabiduría. Hoy continuaremos reflexionando sobre el profeta Elías. Son los 2 personajes importantes de este primer libro de Reyes, Salomón y Elías. Hoy entonces vamos a considerar la persecución que sufre el profeta Elías y vamos a hacer un paralelismo con Monseñor Romero. Preguntémosle, en primer lugar, Monseñor Romero, ¿cuáles son las circunstancias en las que se inicia la persecución contra Elías? Jezabel es la mujer del rey Ahab, mujer mala, que cuando vio que Elías luchaba por los derechos de Dios contra los falsos profetas, le mandó un recado, como los que manda la UGB hoy. Mañana a estas horas tú estarás también con los falsos profetas muertos. Y Elías tuvo miedo. ¿Quién no siente miedo ante una amenaza de muerte? Y Elías emprendió la huida porque la UGB le había amenazado. Jezabel, la perversa mujer de Ahab. Aquí aparecen los datos históricos de la persecución contra Elías, que lo llevaron a huir porque sintió miedo, dice. Monseñor Romero, ¿usted también conoció la persecución? ¿Tuvo miedo frente a las amenazas? Bueno, pues para conocer esta respuesta de Monseñor Romero, vamos a leer sus conclusiones del último retiro que realizó Monseñor Romero. Un mes antes de su martirio, Monseñor Romero hizo un retiro con otros sacerdotes y escribe, ¿verdad?, sus notas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eduardo que le preste su voz a Monseñor Romero. Lunes 25 de febrero de 1980. Casa de religiosas pasionistas, planes de renderos. Siento miedo a la violencia en mi persona. Se me ha advertido de serias amenazas, precisamente para esta semana. Temo por la debilidad de mi carne, pero pido al Señor que me dé serenidad y perseverancia, y también humildad, porque siento también la tentación de la vanidad. Impactantes palabras de Monseñor Romero, ¿verdad? Un mes antes de su martirio, imagínense. Igual que Elías, Monseñor Romero nos confiesa su miedo, su temor a la muerte violenta, pero pide la
fe pide la confianza, la serenidad al Señor. ¿Y qué interpretación cristológica da usted, Monseñor Romero, tanto a la postura de Jezabel como a la postura de Elías? Y yo encuentro tanto en Jezabel como en Elías la carne sin Cristo. Jezabel, con sus tendencias criminales, vengativas, es la carne sin Cristo. Elías también se olvida un momento de la protección de Dios y huye. La carne miedosa, el cobarde, el que se esconde, el que huye, también esa no es carne sin Cristo, el hombre cobarde. Para entender bien esta expresión de carne sin Cristo, ¿qué quiere decir usted, Monseñor Romero, cuando habla de carne? La carne del hombre sin Cristo, yo quiero preguntar, ¿qué es la carne? Y no a ustedes que me podían dar tantas opiniones de lo que ustedes creen y de verdad juicios muy certeros. ¿Qué es la carne? La carne, según la Biblia, quiero presentarla yo. Según la Biblia, esta palabra carne aparece como expresión de vida. Toda carne verá la salvación de Dios, dice la Biblia. Todo hombre, todo viviente. Significa también el cuerpo en cuanto a contraposición a lo espiritual. Ahí tenemos a Monseñor Romero explicándonos con palabras sencillas este concepto de carne, que en teología no es tan fácil. Monseñor Romero, además del significado de vida y de cuerpo que pueda tener, que tiene esta expresión de carne, ¿qué otro significado bíblico le da a usted? No seamos tan estrictos cuando leamos la Biblia en separar el cuerpo del alma con los criterios posteriores de la filosofía griega, sino que veamos con sencillez la Biblia y es el cuerpo animado por el Espíritu, es la persona. La Biblia pues llama carne a la persona, la carne de fulano de tal, es la persona. Pero como esta persona y esta vida tiene dos vertientes, porque fue creada por Dios en santidad original, hija de Dios, en gracia de Dios, en amistad con Dios, la carne del Adán, carne de hombre, carne de humanidad, sin pecado. La carne pues tiene dos sentidos, carne, la tendencia al mal, y carne redimida, mal, pero con tendencias hacia el bien. Según esta explicación, carne sin Cristo quiere decir personas sin fe en Dios, sin confianza en Cristo. Es la figura que utiliza Monseñor Romero para encontrar el significado, por un lado, de las tendencias criminales de Jezabel y por otro, el miedo de Elías. Igual que Elías, como hemos dicho, Monseñor Romero tuvo miedo. Sin embargo, a diferencia de Elías, Monseñor Romero no huyó, no fue, podríamos decir, carne sin Cristo. Sigamos escuchando lo que escribió en aquel último retiro. Vino el padre Ascue y todos nos confesamos. Le expresé dos temores. Uno, el no ser tan cuidadoso como antes con mis confesiones de ejercicios y con mis confesiones ordinarias y en general con mi vida espiritual. Dos, mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta, que en estas circunstancias es muy posible. Incluso el señor nuncio de Costa Rica me avisó de peligros inminentes para esta semana. El padre me dio ánimo diciéndome que mi disposición debe de ser dar mi vida por Dios, cualquiera sea el fin de mi vida.
Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires y si es necesario lo sentiré muy cerca al entregarle el último suspiro. Pero qué más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para Él. Otra vez podemos decir, son impresionantes las palabras de Monseñor Romero, ¿verdad? Sin duda, en ese retiro y con los consejos de su confesor, el padre Ascue, un sacerdote jesuita, Monseñor Romero se llena de fortaleza y supera el miedo con la confianza en Dios que asistió, dice, a los mártires. Monseñor Romero, y en el caso de Elías, ¿en dónde encontró fortaleza para superar la situación de desaliento y persecución en la que había caído? Recuerden ahora otra vez la primera lectura. Elías, desalentado, defraudado, perseguido, amenazado, encuentra la fortaleza cuando un signo en el desierto le hace sentir que Dios está muy cerca. El pan misterioso que encuentra junto a él, come, y con este alimento caminarás. Recobra fortaleza y camina 40 días hasta el monte Sinaí. Elías encuentra fortaleza en el pan misterioso. Sin duda, este es una figura del pan eucarístico. Este pan que también nos fortalece a nosotros y que fortaleció a Monseñor Romero. ¿Cuáles son, Monseñor Romero, las circunstancias singulares de la teofanía en la que Dios se manifestó a Elías? Donde nos cuenta aquella preciosa teofanía, vas a ver a Dios. Sintió un huracán y dice en el huracán no estaba Dios. Sintió un incendio y dice la Biblia, en el incendio no estaba Dios. Sintió un gran terremoto y dice en el terremoto no estaba Dios. En cuarto lugar, una suave brisa acariciante como la de nuestros amaneceres o de nuestros atardeceres. Allí estaba Dios. Nuevamente aparece aquí el relato de una teofanía, de una, dijimos en temas anteriores, ¿se acuerdan que explicamos este término? Teofanía o es una manifestación de Dios a alguna persona, a algún grupo. Monseñor Romero le da aquí el título de preciosa teofanía. ¿Y cuáles son, Monseñor Romero, las enseñanzas que el Señor le quiso dar a Elías con estas circunstancias especiales en aquella teofanía? Parece que el Señor le quiso enseñar a Elías, no es la violencia, no es la fuerza de los elementos la que va a traer las soluciones. Te voy a inspirar en la suavidad de mi pensamiento, en la brisa de la paz, y le dio las consignas bajo esa brisa, la victoria segura sobre su enemiga Jezabel, el rey que iba a ser cambiado, señalado por el profeta, y otros signos de la victoria y de las cosas que se componen, no con huracanes, ni terremotos, ni incendios, sino con la suave brisa del pensamiento de Dios. Importante enseñanza aparece aquí, ¿verdad? Como en los temas anteriores, cuando hemos hablado de la elección de David y de la lucha contra Goliat, así como de la petición de Salomón, Dios no es aficionado a grandes aspavientos. Se manifiesta Dios en la sencillez, en la brisa suave y en la debilidad. Escuchemos ahora una interpretación musical que nos hace nuestro amigo Edwin García. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonará. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva
viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás como las águilas. Tú me renovarás. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad. Tus palabras son verdad. Pasemos a continuación a algunas preguntas para la comprensión y aplicación de esta catequesis romeriana. ¿Quién era Jezabel? ¿Cuál va a ser su postura frente a Elías? ¿Cuál fue la reacción de Elías frente a las amenazas de Jezabel? ¿Cómo expresa Monseñor Romero en su último retiro su situación frente a las amenazas que estaba recibiendo? ¿Alguna vez hemos sufrido nosotros amenazas por nuestro compromiso de fe? ¿Hemos experimentado miedo? ¿Por qué Monseñor Romero interpreta como carne sin Cristo, dice, las actitudes de Jezabel y las actitudes de Elías? ¿Alguna vez nosotros también hemos actuado probablemente como carne sin Cristo, verdad? ¿Cuáles son los dos temores que Monseñor Romero expresa a su confesor, al padre Ascue? ¿Qué opinamos de esos dos temores de Monseñor Romero? Especialmente de las conclusiones que Monseñor Romero deduce de los consejos y del ánimo que su confesor le infunde. ¿En dónde encontró Elías ánimo para superar la situación de miedo, de desaliento que estaba viviendo? ¿Cuáles fueron las circunstancias singulares de la teofanía en las que Dios se manifestó a Elías? ¿Cuáles son las enseñanzas que aparecen en esa teofanía? ¿Cómo se ha manifestado Dios también a nosotros? ¿Se ha manifestado con grandes signos, cosas espectaculares, o más bien en la sencillez, en la brisa suave del Espíritu Santo? Finalmente, hermanos, hermanas, hagamos nuestra la oración y los sentimientos íntimos de Monseñor Romero en aquel su último retiro de febrero de 1980 que realizó allá en los Planes de Renderos. Así completo mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Así también pongo bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en Él mi muerte, por más difícil que sea. Ni quiero darle una intención como lo quisiera por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia. Porque el corazón de Cristo sabrá darle el destino que quisiera.
Me basta para estar feliz y confiado saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido. Y otros proseguirán con más sabiduría y santidad de los trabajos de la Iglesia y de la patria. Hermanas y hermanos, leamos durante los próximos días el primer libro de Reyes. Escuchemos ahí también la teofanía en la que Dios nos habla a través del susurro de la brisa del Espíritu Santo en la vida ordinaria de cada día. Y como Monseñor Romero, aceptemos los designios de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar